¿Alguna vez has sentido que el mundo te juzga por preferir la quietud de tu hogar al ruido constante de afuera, como si tu amor por la soledad fuera una falla en tu carácter, en lugar de una expresión profunda de tu alma? Hace 2 años conocí a una mujer en un pequeño café al amanecer. Sus ojos reflejaban la luz suave de la mañana, pero también una tristeza que reconocí de inmediato. Me confesó entre lágrimas que su familia la consideraba antisocial, que sus amigos habían dejado de invitarla porque siempre declinaba, que incluso ella misma había comenzado a creer que algo estaba fundamentalmente roto en su interior, porque mientras todos corrían hacia el mundo exterior, ella solo anhelaba el santuario silencioso de su hogar. Me dijo algo que todavía resuena en mi corazón como una campana antigua: tengo todo lo que la sociedad dice que debería querer: el trabajo exitoso, las conexiones sociales, las experiencias acumuladas, pero nada de lo que mi alma verdaderamente necesita, que es simplemente estar en paz conmigo misma dentro de mis propias paredes. Esta conversación me llevó de regreso a las palabras de Walt Whitman, ese poeta visionario que comprendió como pocos la sacralidad del estar quieto, del habitar el propio espacio interior como un templo viviente. El secreto más profundo de Whitman sobre la psicología espiritual de quienes aman permanecer en casa no reside únicamente en sus versos inmortales, sino en la manera revolucionaria en que él percibía el hogar no como un refugio de la vida, sino como el epicentro mismo de la existencia espiritual, donde el universo entero puede ser contemplado en la quietud de una habitación, donde cada objeto cotidiano pulsa con la misma eternidad que las estrellas distantes. Hoy voy a revelarte la visión más liberadora de Whitman sobre esta forma de ser en el mundo, sobre cómo el amor por quedarse en casa no es una negación de la vida, sino una afirmación profunda de tu verdadera naturaleza espiritual, y cómo esta comprensión puede transformar completamente la relación que tienes contigo mismo y con tu necesidad legítima de soledad sagrada. En uno de sus paseos contemplativos, Whitman observó a una mujer tejiendo junto a la ventana de su hogar, sus manos moviéndose con un ritmo que parecía sincronizado con el latido invisible del cosmos. Él no vio a alguien aislada del mundo, sino a alguien profundamente conectada con la esencia misma de la existencia, sus dedos entrelazando no solo hilos de lana, sino las fibras invisibles que unen toda la creación. Whitman comprendió en ese instante que el acto de permanecer en el propio espacio no era una retirada, sino una forma de comunión con lo divino tan válida y poderosa como cualquier peregrinaje a tierras lejanas, porque para él, el universo entero cabía en una brizna de hierba, y por lo tanto también cabía completo dentro de las 4 paredes de un hogar amado. Esta mujer no estaba perdiendo nada al elegir su silla junto a la ventana, en lugar de los bulliciosos mercados de la ciudad. Ella estaba ganando acceso directo a una dimensión de la existencia que solo se revela en la quietud voluntaria, en el silencio elegido, en la soledad abrazada como una compañera sagrada y no temida como una enemiga oscura. Lo que Whitman nos enseña sobre la psicología espiritual de las personas que aman quedarse en casa es que existe una sabiduría ancestral en el cuerpo y en el alma que sabe exactamente qué necesita para florecer, y para algunos de nosotros, esa necesidad se llama hogar, se llama silencio. Se llama la libertad de no tener que presentar ninguna versión editada de nosotros mismos ante el mundo exterior. No es que estas almas eviten la vida, es que han encontrado que la vida en su expresión más pura y sin filtros se revela mejor en la intimidad de su propio espacio, donde no hay máscaras que mantener, roles que interpretar, expectativas que satisfacer. Whitman veía en cada persona que prefería su hogar a la multitud a un místico natural, alguien que intuitivamente comprende que la conexión más profunda con el todo no siempre requiere movimiento físico hacia afuera, sino a menudo un viaje vertical hacia adentro, un descenso o ascenso a las profundidades o alturas del propio ser, donde reside lo divino esperando pacientemente ser descubierto. Estas personas no están huyendo de nada, están corriendo hacia algo mucho más vasto, hacia esa dimensión de la existencia donde el tiempo se expande y el espacio se vuelve infinito, donde una tarde entera puede pasar en lo que parece un instante o un instante, puede contener toda una eternidad de comprensión. En el corazón de esta preferencia por el hogar late una sensibilidad particular, una forma de percibir el mundo que Whitman reconocía como profundamente espiritual. Estas almas sienten las energías de los espacios
y las personas con una intensidad que puede resultar abrumadora en ambientes caóticos o superficiales. No es que sean débiles o incapaces de enfrentar el mundo, es que su sistema nervioso está afinado a una frecuencia diferente, una que capta matices y sutilezas que otros ni siquiera perciben. Para ellos, una conversación casual en una fiesta puede sentirse como un asalto energético, mientras que una tarde entera observando cómo la luz del sol se mueve lentamente por las paredes de su habitación puede ser una experiencia de éxtasis contemplativo. Whitman nos diría que esta no es una limitación sino un don, una capacidad de sintonizar con las frecuencias más sutiles de la existencia, esas vibraciones delicadas que se pierden en el ruido y la prisa del mundo exterior. Es como si estas personas tuvieran antenas espirituales más sensibles, y así como una radio de alta fidelidad capta señales que una radio ordinaria no puede detectar, ellos perciben dimensiones de la realidad que permanecen ocultas para la mayoría. Pero quiero hacerte una pregunta ahora, algo que he estado reflexionando profundamente desde que las palabras de Whitman comenzaron a iluminar mi propia relación con la soledad y el hogar. ¿En qué momento de tu vida sentiste esa paz inexplicable que solo llega cuando estás solo en tu espacio? Ese sentimiento de finalmente poder respirar completo después de horas o días de tener que ser alguien para los demás. ¿Y cómo te has juzgado a ti mismo por necesitar eso tan desesperadamente? Sé que quizás nunca has compartido esta sensación con nadie porque ¿quién podría entender algo tan profundo e indefinible sin juzgarte como raro, antisocial o incluso problemático? Pero aquí, en este espacio que estamos compartiendo ahora, eres verdaderamente comprendido en la totalidad de tu necesidad de soledad sagrada. Tu experiencia de encontrar plenitud en la quietud de tu hogar no es una señal de que algo esté mal contigo, es una señal de que algo está profundamente correcto, de que tu alma conoce el camino hacia su propia nutrición. Quiero que respires profundo por un momento y te permitas sentir, no pensar sino sentir. ¿Qué te ha enseñado tu amor por quedarte en casa? Sobre quién realmente eres, debajo de todas las expectativas sociales. Si algo en ti se siente llamado a compartir tu jornada con esta forma de habitar el mundo, los comentarios abajo son un espacio sagrado para tu voz. Completa esta frase si resuena contigo. Mi amor por quedarme en casa me ha enseñado que. Tu reflexión sincera puede ser exactamente las palabras que alguien más necesita leer hoy para saber que no estás solo en esta manera de ser. Pero si prefieres simplemente sostener esta verdad en el silencio de tu corazón, eso también es una forma profunda y válida de honrar tu experiencia. Ahora bien, dentro de esta psicología espiritual del amor por el hogar, Whitman nos mostraría que existen diferentes expresiones de esta misma verdad esencial, cada una tan válida y sagrada como las demás. Están aquellos que aman su hogar como un refugio después de la batalla diaria con el mundo, quienes salen y trabajan y se relacionan, pero que cuentan las horas hasta poder regresar a su santuario personal, donde finalmente pueden quitarse todas las armaduras y ser simplemente ellos mismos sin censura ni edición. Para estas almas el hogar es como el agua para alguien que ha caminado por el desierto, una necesidad vital que restaura y regenera después del desgaste de presentarse ante el mundo exterior. Cada interacción social, por más placentera que pueda ser, les cuesta energía que solo puede ser recuperada en la soledad de su espacio personal. No es que odien a las personas o que sean incapaces de disfrutar de la compañía, es simplemente que su sistema energético funciona de manera diferente, como una batería que se descarga en la interacción y se recarga en la soledad, mientras que otros funcionan exactamente al revés. Estas almas a menudo se encuentran planificando su escape, incluso mientras están participando en eventos sociales, no porque no estén presentes o porque no se preocupen, sino porque una parte de ellas siempre está anhelando ese momento bendito en que podrán cerrar su puerta y finalmente exhalar completamente. Luego están los que han elegido construir sus vidas de tal manera que rara vez necesitan salir, quienes han creado dentro de sus paredes un universo completo, con todo lo que su alma necesita para florecer: trabajo creativo, conexión virtual cuidadosamente elegida, espacios de belleza y significado que han cultivado con la dedicación de un jardinero espiritual. Estos no ven su elección como una limitación, sino como una liberación.
la libertad de diseñar una existencia que refleje completamente sus valores más profundos sin tener que negociar constantemente con las demandas del mundo exterior. Han aprendido que la tecnología moderna les permite contribuir significativamente al mundo, mantener relaciones profundas y crear abundancia material sin sacrificar su necesidad esencial de soledad y tranquilidad. Para ellos, el hogar no es solo un lugar donde viven, sino un laboratorio espiritual donde experimentan con diferentes formas de ser, un estudio de artista donde crean su obra de vida, un monasterio personal donde practican su espiritualidad única. Cada rincón de su espacio ha sido intencionalmente diseñado para apoyar algún aspecto de su vida interior, desde el área de trabajo que inspira creatividad hasta el rincón de lectura que invita a la contemplación, desde la cocina donde preparan alimentos con presencia meditativa, hasta el dormitorio que funciona como cámara de restauración profunda. También están aquellos que oscilan entre ambos polos, temporadas de mayor interacción externa, seguidas de periodos de retiro intenso, como si su alma respirara en ciclos largos de expansión y contracción, de dar hacia afuera y recibir hacia adentro. Estas personas han aprendido a reconocer las señales de su cuerpo y su espíritu, que les indican cuándo es tiempo de emerger y cuándo es tiempo de retirarse. A veces pueden estar muy activos socialmente durante semanas o meses, pero luego sienten el llamado claro de volver a su cueva interior para integrar y procesar todas las experiencias acumuladas. Este ritmo puede confundir a quienes les rodean, que no entienden por qué alguien que parecía tan extrovertido de repente se vuelve invisible, pero quienes viven de esta manera saben que ambas fases son necesarias para su bienestar total. La fase de expansión les permite experimentar nuevas perspectivas, recoger material vital del mundo exterior, recordar que son parte de algo más grande que ellos mismos. La fase de contracción les permite digerir todo esto, extraer el néctar de sus experiencias, transformar lo vivido en sabiduría integrada que se convierte en parte de su ser. Y finalmente están los que aman su hogar, no por evitar a las personas, sino porque han descubierto que las conexiones más profundas y auténticas pueden ocurrir en la intimidad de un espacio compartido elegido, prefiriendo una conversación de 5 horas con un amigo querido en su sala, sobre 20 interacciones superficiales en eventos sociales, donde todos usan máscaras de cortesía. Para estas almas, la calidad de conexión importa infinitamente más que la cantidad. Prefieren tener 3 amigos verdaderos con quienes pueden compartir su ser completo, que 30 conocidos con quienes deben mantener una fachada socialmente aceptable. Su hogar se convierte en un espacio sagrado de encuentro, donde las conversaciones pueden profundizar sin las interrupciones y distracciones del mundo exterior, donde pueden sentarse juntos en silencio cuando las palabras no son necesarias, donde pueden llorar o reír o explorar territorios emocionales que serían imposibles en contextos más públicos. Estas personas han entendido que la verdadera intimidad requiere un contenedor seguro, y su hogar provee ese contenedor de una manera que ningún café o restaurante o espacio público podría proveer. La vulnerabilidad real, la apertura total del corazón, el compartir sin filtros de la experiencia humana en toda su complejidad. Estas cosas necesitan privacidad y seguridad que solo un espacio personal puede ofrecer. Sin embargo, el camino de quienes aman quedarse en casa está sembrado de desafíos únicos que Whitman reconocería con compasión. El primer obstáculo es la presión social constante, que nos dice que una vida rica y plena debe incluir una agenda llena, múltiples compromisos sociales, viajes frecuentes, experiencias acumuladas que puedan ser compartidas y validadas por otro. Esta narrativa cultural nos hace dudar de nosotros mismos cada vez que elegimos la quietud sobre la actividad, cada vez que declinamos una invitación para preservar nuestra energía y paz interior. Comenzamos a preguntarnos si realmente hay algo mal con nosotros, si estamos desperdiciando nuestra vida, si nos estamos perdiendo de algo esencial. Este juicio interno se intensifica cuando las personas que amamos no comprenden nuestra necesidad y lo interpretan como rechazo personal o como señal de depresión o aislamiento patológico. Otro desafío profundo es aprender a distinguir entre la soledad sagrada que nutre el alma y el aislamiento que nace del miedo o del dolor no procesado. Porque sí existe una diferencia crucial
entre elegir quedarse en casa desde un lugar de plenitud y comprensión de lo que necesitamos, versus escondernos en casa porque el mundo nos aterroriza, o porque hemos sido heridos y no sabemos cómo volver a confiar. Whitman nos invitaría a examinar honestamente nuestras motivaciones, a preguntarnos si nuestro amor por el hogar nos hace sentir más vivos y conectados con nosotros mismos, o si nos está encogiendo lentamente, haciéndonos más pequeños y más temerosos con el tiempo. La respuesta a esta pregunta lo cambia todo porque determina si estamos siguiendo el llamado de nuestra alma o huyendo de nuestra vida. También existe el desafío de mantener conexiones significativas cuando preferimos la soledad, de no permitir que nuestro amor por quedarnos en casa se convierta en un muro que nos separe completamente de la red humana de la cual también formamos parte. Whitman celebraba tanto la soledad como la comunión, entendiendo que ambas son necesarias para una vida espiritual completa. El poeta que escribió sobre contenerse multitudes también era el poeta que caminaba por las calles de Manhattan, abrazando a extraños, que visitaba hospitales durante la Guerra Civil y sostenía las manos de soldados moribundos. Para él no había contradicción en amar profundamente la soledad y también amar profundamente a la humanidad, porque ambos amores nacían de la misma fuente, del reconocimiento de lo divino, tanto en el silencio propio como en el rostro del otro. El desafío entonces es encontrar ese equilibrio único para cada uno de nosotros, honrar nuestra necesidad de soledad sin usarla como excusa para evitar la vulnerabilidad y la intimidad real que solo pueden ocurrir en relación con otros seres humanos. Porque aunque es completamente cierto que podemos encontrar a Dios en la quietud de nuestra habitación, también es cierto que Dios se revela de maneras únicas e insustituibles a través del espejo que otros nos ofrecen, a través de las formas en que somos vistos, desafiados, amados y transformados en relación. El proceso de transformación para quienes aman quedarse en casa comienza con la aceptación radical de esta verdad sobre nosotros mismos, sin vergüenza ni justificación. Es el momento en que dejamos de disculparnos por necesitar lo que necesitamos, cuando dejamos de tratar de convencer a otros o a nosotros mismos de que deberíamos ser diferentes. Whitman nos diría que el primer acto espiritual es la autoaceptación total, el reconocimiento de que fuiste hecho exactamente como eres por razones que tu mente consciente quizás nunca comprenda completamente, pero que tu alma conoce con certeza absoluta. Esta aceptación no es pasiva sino profundamente activa. Es el acto de decir sí a tu verdad, incluso cuando el mundo entero parece estar diciendo no. Es el coraje de construir tu vida de acuerdo a tu diseño interior, en lugar de según el plano que otros diseñaron para ti. Cuando aceptas que tu amor por el hogar no es una falla, sino una característica, no una debilidad, sino una fortaleza particular, todo comienza a cambiar. Dejas de gastar energía preciosa tratando de ser alguien que no eres. Dejas de forzarte a situaciones que drenan tu vitalidad en lugar de nutrirla, y esa energía que recuperas puede ser dirigida hacia lo que realmente importa, hacia tu creatividad, tu crecimiento interior, tus contribuciones únicas al mundo que solo pueden nacer de la profundidad de tu soledad contemplativa. La transformación continúa cuando aprendes a comunicar tus necesidades con claridad y amor, sin defensividad pero también sin disculpas. Cuando puedes decirle a alguien que amas, necesito estar solo hoy, no porque no te valore, sino porque me valoro a mí mismo lo suficiente como para darme lo que necesito para estar bien. Estás operando desde un lugar de madurez espiritual profunda. Estás enseñando a otros cómo amarte honrando tus límites, y también les estás dando permiso para que ellos honren los suyos. Whitman nos recordaría que cada uno de nosotros es un cosmos completo, y así como los cuerpos celestes necesitan espacio entre ellos para mantener sus órbitas, las almas también necesitan espacio para no colapsar una sobre otra. El amor verdadero no exige presencia constante, sino que respeta los ritmos naturales de cercanía y distancia que cada ser necesita para mantenerse íntegro. Cuando las personas en tu vida comprenden esto y lo respetan, has encontrado a tu tribu verdadera. Y cuando no lo comprenden, puedes amarlos desde la distancia sin permitir que su falta de comprensión socave tu propia certeza sobre lo que necesitas. Ahora bien, la sabiduría aplicada de Whitman sobre esta forma de ser en el mundo nos ofrece orientaciones prácticas inmensamente valiosas
que pueden transformar completamente la calidad de nuestra experiencia diaria. Primero, él nos diría que transformes tu hogar en un espacio verdaderamente sagrado, no en el sentido religioso convencional, sino en el sentido de un lugar que refleje y honre la totalidad de quien eres, incluyendo todas las partes de ti que el mundo exterior no siempre puede aceptar o comprender. Esto significa rodearte de objetos que tengan significado real para ti, no porque sean costosos o impresionantes para otros, sino porque cada uno cuenta una historia sobre tu viaje, porque cada uno te conecta con algún aspecto de tu verdad interior. Crear rincones de belleza que alimenten tu alma no requiere grandes inversiones, sino atención amorosa a lo que realmente te hace sentir en paz, en casa, en ti mismo. Puede ser un rincón junto a la ventana donde la luz de la tarde es perfecta para leer, un espacio en la pared donde cuelgas fotografías o arte que te recuerda quién eres cuando olvidas, una planta que cuidas y que te enseña sobre paciencia y crecimiento orgánico, una colección de piedras o conchas que recogiste en momentos significativos y que ahora sirven como anclas a esos estados de conciencia especiales. Establecer rituales simples que marquen la sacralidad del tiempo que pasas en soledad es otra práctica fundamental que Whitman aprobaría completamente. Puede ser tan simple como una taza de té bebida con plena conciencia cada mañana, donde esos 10 minutos de quietud antes de que comience el día se convierten en una forma de meditación en movimiento, una oración silenciosa de gratitud por tener este espacio y este tiempo para ti mismo. Puede ser el acto de encender una vela cuando comienzas tu trabajo creativo, creando así una separación clara entre el tiempo ordinario y el tiempo especial, donde permites que tu genio interior se exprese sin censura. Puede ser caminar descalzo por tu espacio sintiendo la conexión con la tierra debajo de tus pies, recordándote a ti mismo que este es tu territorio, tu reino personal, donde tú estableces las reglas y el ritmo. Estos rituales no son superficiales o meramente simbólicos, sino que anclan tu experiencia en lo físico, recordándole a tu cuerpo que este tiempo de soledad es precioso y merece ser honrado con la misma reverencia que cualquier ceremonia sagrada en cualquier templo del mundo. Cuando ritualizas tu soledad de esta manera, la elevas de ser simplemente tiempo que pasas solo a ser práctica espiritual consciente. Cada momento se vuelve una oportunidad de profundizar en tu relación contigo mismo y con lo divino que vive en ti. Segundo, cultiva activamente tu vida interior con la misma dedicación, energía y recursos que otros cultivan su vida social, porque tu vida interior es el jardín donde crece todo lo verdaderamente valioso de tu existencia. Lee los libros que expanden tu conciencia, no para acumular información o para poder impresionar a otros con tu erudición, sino para encontrar esos espejos literarios donde otros seres humanos han articulado experiencias que tú has vivido, pero no habías podido nombrar. Escucha la música que abre tu corazón, que te hace llorar o sonreír sin razón aparente, que te conecta con capas de ti mismo que normalmente permanecen ocultas bajo la superficie de la vida cotidiana. Mantén un diario donde explores las profundidades de tu experiencia interior, no preocupándote por la gramática o la coherencia, sino simplemente dejando que tu verdad se derrame en el papel sin censura, descubriendo a través de la escritura qué es lo que realmente piensas y sientes sobre las cosas que importan. Practica alguna forma de quietud meditativa que te permita tocar esa dimensión de ti mismo, que existe más allá del ruido mental, ese observador silencioso que siempre ha estado ahí viendo el flujo de tu vida con perfecta ecuanimidad. Tu vida interior es tan real y tan importante como cualquier acontecimiento externo. De hecho, es más real porque las experiencias externas vienen y van, pero tu vida interior es el escenario constante donde todo se desarrolla y merece ser nutrida y desarrollada con intención consciente y amor genuino. Tercero, encuentra formas de contribuir al mundo que honren tu necesidad de soledad, en lugar de violarla, porque todos tenemos algo único que ofrecer, y tu don particular puede que solo pueda madurar en la quietud. Whitman nos enseña que cada uno de nosotros tiene dones únicos que ofrecer, y los dones de quienes aman la soledad son particularmente valiosos en un mundo que sufre de exceso de ruido y déficit de profundidad. Quizás tu contribución es a través de trabajo creativo que haces en la quietud de tu hogar, pero que toca los corazones de miles que nunca conocerás en persona.
palabras escritas en soledad que viajan a través del tiempo y el espacio para encontrar exactamente a quien las necesita. Quizás es a través de presencia compasiva en comunidades virtuales, donde ofreces palabras de sabiduría nacidas de tu contemplación solitaria, respondiendo a las preguntas y dolores de otros desde un lugar de profundidad que solo es posible porque has hecho el trabajo interno en tu soledad. Quizás es simplemente a través de la calidad de ser que cultivas en tu soledad y que irradias sutilmente a todos los que te encuentran, incluso en interacciones breves, porque cuando has hecho el trabajo de conocerte y aceptarte profundamente, llevas una paz que otros pueden sentir sin palabras. No necesitas estar en todas partes para importar. No necesitas conocer a cientos de personas para tener un impacto significativo. A veces la persona que más transforma el mundo es la que pasa años en soledad, destilando una verdad que luego se derrama como agua fresca para almas sedientas. Cuarto, honra también tu necesidad de conexión, pero hazlo de manera que respete tu naturaleza. Esto puede significar cultivar pocas amistades profundas en lugar de muchas superficiales, preferir encuentros uno a uno sobre grupos grandes, comunicarte a través de escritura cuando las palabras habladas se sienten demasiado inmediatas y demandantes, o simplemente espaciar tus interacciones sociales de manera que tengas tiempo suficiente para recargarte entre una y otra. Sin embargo, existen armadillas que debemos evitar cuidadosamente en este camino. La primera es romantizar nuestra soledad hasta el punto de utilizarla como escudo contra todo crecimiento que requiera incomodidad, porque aunque es cierto que la soledad puede ser profundamente nutritiva, también es cierto que a veces nuestras almas necesitan el desafío que solo viene de la interacción con otros. Necesitan ser pulidas por el roce con perspectivas diferentes. Necesitan el espejo que nos muestra aspectos de nosotros mismos que nunca veríamos en el aislamiento completo. Whitman nos advertiría contra convertir nuestra preferencia por el hogar en una prisión autoimpuesta, donde nos volvemos cada vez más rígidos, más temerosos, más incapaces de adaptarnos a lo imprevisto. La verdadera libertad espiritual incluye la capacidad de elegir la soledad cuando la necesitamos, pero también la capacidad de salir de ella cuando algo o alguien genuinamente vale la pena. Otra armadilla es usar nuestra naturaleza introvertida o solitaria como excusa para no trabajar en nuestras heridas relacionales. Si tu preferencia por estar solo viene acompañada de amargura hacia la humanidad, de cinismo sobre las relaciones, de una narrativa de que todos los demás son superficiales o no valen tu tiempo, entonces no estás operando desde sabiduría espiritual, sino desde dolor no sanado que necesita ser atendido con compasión, pero también con honestidad. La tercera armadilla es confundir la preferencia por la soledad con superioridad espiritual, como si aquellos que aman el bullicio y la interacción constante fueran de alguna manera menos evolucionados o menos espirituales. Whitman celebraba todas las formas de ser humano con igual reverencia porque veía lo divino expresándose a través de infinitas variedades de temperamento y preferencia. El extrovertido que se energiza con la multitud es tan sagrado como el introvertido que se energiza en la quietud. Simplemente están bebiendo del mismo océano divino a través de canales diferentes. No hay jerarquía espiritual en estas diferencias, solo diversidad infinita expresando la creatividad inagotable de la existencia. Cuando comenzamos a juzgar o menospreciar a otros por tener necesidades diferentes a las nuestras, hemos perdido el hilo de la verdadera espiritualidad que reconoce la unidad subyacente bajo todas las diferencias superficiales. Y finalmente, debemos evitar la armadilla de dejar que nuestra soledad se vuelva estéril, de convertir nuestro hogar en un búnker donde nos escondemos de la vida, en lugar de un templo donde nos preparamos para vivir más plenamente. La soledad verdaderamente espiritual no nos aleja de la vida, sino que nos lleva más profundamente hacia ella. No nos hace más pequeños, sino más vastos. No nos encierra, sino que nos libera para ser quienes realmente somos. En la síntesis final que Whitman nos ofrecería, veríamos que no hay separación real entre el adentro y el afuera, entre el hogar y el mundo, entre la soledad y la compañía. Todo esto son construcciones mentales que dividen artificialmente lo que en esencia es uno. Cuando estás verdaderamente en casa contigo mismo, llevas ese hogar a donde quiera que vayas. Y cuando estás verdaderamente conectado con el universo en tu soledad, nunca estás realmente solo porque toda la creación
respira contigo en cada momento. El amor por quedarse en casa es simplemente una de las infinitas maneras en que el espíritu humano busca conocerse a sí mismo, y no es ni mejor ni peor que cualquier otra manera. Es simplemente tu manera particular de bailar con lo divino. Tu cuerpo es tu primer hogar, mucho antes de cualquier estructura de paredes y techo, y aprender a habitar tu cuerpo con amor y aceptación es la base de todo verdadero estar en casa. Cuando puedes descansar completamente en tu propia piel, sin necesidad de huir de ti mismo a través de distracciones constantes o validación externa, has encontrado el hogar más profundo que existe. Y desde ese hogar interior, puedes entonces construir tu hogar exterior como una extensión de tu paz interior, como una manifestación física de tu paisaje interno. Whitman nos recordaría que cada momento que pasas en soledad consciente en tu hogar es un momento de meditación vivida. Es práctica espiritual tan válida como cualquier disciplina formal. Cuando observas cómo la luz cambia en tu habitación a lo largo del día, estás practicando la presencia. Cuando preparas una comida solo para ti con atención plena, estás practicando el amor propio sagrado. Cuando te permites simplemente ser, sin necesidad de producir o demostrar nada, estás practicando la liberación de todas las prisiones que la sociedad construye alrededor de tu valía. En tu hogar amado, en tu soledad elegida, eres completamente libre de la tiranía de las expectativas externas, y en esa libertad puedes finalmente conocer quién eres cuando nadie está mirando, qué amas cuando no tienes que justificarlo ante nadie, qué te trae paz cuando no hay ninguna agenda que cumplir. Este conocimiento de ti mismo es el tesoro más precioso que existe. Es la perla de gran precio por la que vale la pena vender todo lo demás. Y paradójicamente, cuando te conoces profundamente a ti mismo en la soledad, te vuelves más capaz de conocer verdaderamente a otros cuando eliges conectar, porque ya no los necesitas para completarte o definirte. Puedes encontrarlos como un ser completo encontrando a otro ser completo, dos universos reconociéndose mutuamente, en lugar de dos medias personas tratando de formar un entero. La invitación final de Whitman para ti, amante del hogar y la soledad, es que vivas esta verdad sobre ti mismo sin disculpas, pero también sin arrogancia, con la humildad de quien sabe que su camino es solo uno, entre millones de caminos igualmente válidos hacia lo divino. Que construyas tu vida de manera que honre tu necesidad real, en lugar de la imagen que otros tienen de cómo debería ser una vida bien vivida. Que encuentres el coraje para decir no a lo que no te sirve incluso cuando eso decepcione a personas que amas, confiando en que tu primera lealtad debe ser hacia tu propia integridad y autenticidad. Que cultives la sabiduría para distinguir entre la soledad que te expande y el aislamiento que te contrae, teniendo siempre la honestidad de examinar tus motivaciones y ajustar tu curso cuando sea necesario. Que recuerdes que tu amor por el hogar no te hace menos parte de la humanidad, sino que simplemente te hace parte de ella de una manera particular, contribuyendo desde tu propia frecuencia única a la sinfonía total de la existencia. Y sobre todo, que confíes en que el diseño de tu alma sabe lo que está haciendo, que tu preferencia por la quietud y la soledad no es un error cósmico, sino una expresión perfecta de quien se supone que debes ser, una nota necesaria en la melodía infinita de la vida que no sería completa sin tu tono particular. Si estas palabras sobre la psicología espiritual del amor por el hogar han tocado ese espacio silencioso en tu corazón, que ha estado esperando permiso para existir tal como es, te invito, no como alguien que sabe más, sino como un compañero de camino, a que te unas a esta comunidad de buscadores que honran todas las formas de habitar la existencia humana. Al suscribirte a este canal, no solo tendrás acceso a reflexiones semanales inspiradas en la sabiduría de Whitman y otros poetas visionarios, sino que te convertirás en parte de un círculo de almas que comprenden que la profundidad no requiere ruido, que la conexión no requiere presencia física constante, que la vida espiritual floreciente puede ocurrir tanto en el silencio de una habitación como en el bullicio de una plaza. Sé que esta necesidad de soledad en un mundo que glorifica el estar ocupado y socialmente activo puede sentirse aislante a veces, pero este canal existe para recordarte que no estás solo en tu forma de ser, que tu sensibilidad no es una carga sino un don, que tu necesidad de hogar y quietud es sagrada y merece ser honrada. Si decides presionar ese botón de suscripción,
Sabrás que has encontrado un espacio donde tu verdad es bienvenida, sin necesidad de explicación o justificación, donde tu amor por la soledad es celebrado como una expresión válida y hermosa del espíritu humano, buscando conocerse a sí mismo en la forma que es natural para ti.